Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Para ti, ¿cuál es tu vencida? De niño me acuerdo haber visto charreadas de esas en que al inicio hay quien se sube al toro y con una cuerda se ata, y todos en el ruedo gritando: venga, sí, a la segunda, a la tercera va la vencida, sí, tú sí puedes. A la tercera va la vencida. Esa frase se oye mucho entre nosotros: a la tercera va la vencida. Pero realmente a algunos ni siquiera les va hasta la tercera. Van de cuarta, de quinta y de sexta, y todavía a nadie o a muchos les llega su vencida, porque se resisten. En el caso de los apóstoles, podemos decir que a la tercera fue la vencida. Nos habla este evangelio de que Jesús se les aparece y estaban los discípulos en el mar de Tiberíades. Bien, pues yo creo que ya los discípulos deberían estar como en cierta manera aburridos de estar encerrados, y por tanto ya había que salir. Los miedos ya empezaban a desaparecer. Pedro tomó la iniciativa, como tenía que ser: me voy a pescar. ¿Y me voy a pescar por qué? Porque no podemos estar aquí tan tranquilos. Tenemos que rehacernos a la vida normal y empezar nuestras tareas, las que el Señor nos confió. Y a Pedro le confió la tarea de ser el jefe, así de que tomó la responsabilidad de buscar alimento para todos. Pedro habló en primera persona: me voy a pescar, y todos los demás le siguieron. Pedro, qué responsable era, qué entusiasta era, qué lanzado era, como muchos de nosotros. Por eso el ejemplo de Pedro es maravilloso. Para cualquier padre que quiere tomar responsabilidades, Pedro es un modelo. Para cualquier padre que quiere verse retratado, Pedro les sirve como guía. Y Pedro dice: me voy a pescar. Pero yo quiero pensar que no solo era el intento de pescar para sostenerse, también Pedro ya estaba pescando. Y pescando como Jesús le había dicho: tú serás pescador de hombres. Y ya estaba pescando a los discípulos para que hicieran juntos y trabajaran para cumplir la voluntad de Dios. Pedro ya estaba siendo el hombre que une, el hombre que fortalece la fe, el hombre que tiene la misión de ser el vicario de Cristo. Qué hermoso ejemplo de Pedro, pero que es un ejemplo también para nosotros, porque nosotros también somos pescadores de hombres. Y no creas que esa tarea es solo para mí como padrecito. A todos nos toca pescar, y nos toca pescar
a aquellos peces que nos corresponde. A ti, papá, corresponde pescar a tus hijos, que tus hijos no se vayan de la pecera, es decir, que no se vayan y pierdan su fe. A Pedro le correspondía fortalecer a todos en la fe. Pero Jesús les tenía una sorpresa. ¿Ven cómo Jesús siempre está detrás? A mí me maravilla, me emociona, me entusiasma cómo Jesús siempre está detrás de cada uno de nosotros. En este caso, se fueron a pescar, era de noche, era lo que Pedro sabía hacer, lo sabía muy bien que de noche se pesca muy bien, y no pescaron nada. A mí me parece que aquí se cumple aquello de preocúpate tú de mis cosas, que yo me preocuparé de las tuyas. Qué verdad es que cuando uno se entrega a hacer lo que el Señor le pide, qué verdad es que el Señor te da la solución, y te la da por donde menos esperas. Así es de que el tiempo de la Pascua, el tiempo de la resurrección, es para darnos cuenta que el Señor, aunque no lo vemos, siempre está detrás. Yo creo que esta es la lección que sacamos, que el Señor siempre está ahí, pero como ya resucitó, está ahí como escondido. Y así estaba preocupado el Señor mientras ellos pescaban, de prepararles la verdadera pesca, el verdadero alimento. Ellos estaban haciendo la voluntad del Señor, y el Señor estaba buscando satisfacerles en lo que ellos necesitaban. Así es de que ya amaneciendo, es decir, cuando ya no es tiempo para pescar, cuando la luz del sol ya llega, los peces pues huyen, y entonces el Señor les hace la pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? ¿Cómo que muchachos han pescado algo? Pregunta de Jesús un poco extraña. Se hace el que no sabe, y sin embargo detrás de esa pregunta el Señor está provocando lo que hay que provocar: la fe en el Señor. Cuando todo parece como que se oscurece, Jesús nos trae la luz. Así a los discípulos que habían pasado la noche y no habían pescado nada, descubrieron que el Señor sí estaba preocupado de ellos y que el Señor estaba solucionando su problema, porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, el Señor siempre se está preocupando de tus cosas. Por eso, al instante que el Señor les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán peces. Y es de aquí la sorpresa, que se acuerda todavía Pedro muy claramente, porque los contaron los peces, no era para menos, 153 peces de un jalón. Menudo banquete se iban a poner. Sin embargo, el Señor no les estaba dando la lección de que iba a llenarles el estómago hasta reventar. El Señor lo que estaba queriéndoles decir es que Él se estaba preocupando de sus cosas. Así es de que apenas cayeron todos los peces en aquella red, el discípulo amado Juan dice la frase maravillosa: es el Señor. Apenas escuchó Pedro esa voz: es el Señor, enseguida se ciñe a la cintura la túnica y se baja a través del agua para ir detrás del Señor. Cuando escuchas esa frase, es el Señor, ¿la escuchas tú? Yo creo que sí. ¿Cuántas veces en tu interior, detrás de una maravilla que acontece, sientes esa voz: es el Señor? Y es que siempre el Señor, así desde que resucitó, está pendiente, como a escondidas, de todo lo que tú necesitas. Basta que te preocupes de lo que el Señor quiere para ti. Basta que te preocupes de lo que el Señor quiere para ti. Te lo vuelvo a repetir, porque esto es maravilloso. Cada vez que tú te vas preocupando en tu vida solo por lo que el Señor quiere de ti, el Señor te tiene preparado todo lo que tú necesitas. Preocúpate tú de mis cosas, te dice el Señor, que yo me voy a preocupar de las tuyas. Realmente es maravilloso Papá Dios con cada uno de nosotros. En eso se comporta como el mejor padre. Y si no has hecho la prueba, es importante que la hagas. El Señor se esconde para darte las sorpresas. He aquí que entonces el Señor tenía ahí preparado un pez y unos panes. Pero eso era nada más como para empezar, como si fuera el aperitivo. Ya el Señor le estaba diciendo a Pedro: trae de lo que has pescado, para que entonces comamos todos. Y dice el Evangelio que esta es la tercera vez que se apareció a los discípulos. Y aquí hace un comentario el Evangelio diciendo: ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor.
Así de que a la tercera fue la vencida. Si en las otras veces que se apareció como que dudaban y decían, parece, es un fantasma, o los discípulos de Maús que lo vieron, o las mujeres que vinieron y anunciaron, y cosa de mujeres, todos estos comentarios que había, en este instante, todo un silencio aprobativo. Es el Señor realmente. En el silencio de tu interior, tú vas descubriendo que el Señor está contigo. Descúbrelo, hijo mío. Es el mejor rincón. Tu silencio, el de tu corazón, donde tú descubres que Dios siempre está ahí. Quizá no sea la hora de pescar como pasó con los discípulos. El día no es la hora de pescar, es la noche. Pedro lo sabía bien, pero para Dios no hay horas especiales. Lo que cuenta es la hora de Dios. Así de que en tu vida, yo creo que esa lección la puedes aprender como yo la tengo bien aprendida. Es decir, no busques tú señalarle a Dios la hora. Deja mejor que el Señor te señale su hora. Y te aseguro que esa hora que el Señor tiene señalada para ti es siempre la mejor, aunque a los ojos del mundo parezca otra cosa. Si a la tercera es la vencida en tu vida, pues acéptala. Si a lo mejor hay más veces, bueno, pues espérala. ¿Cuántos papás o cuántas mamás? Y lo digo papás o mamás porque a veces hay problemas en las familias y uno de los dos pues está siempre luchando y dice, no, pues mi esposo, yo le invito, pero no va a misa, no quiere saber nada de eso. O a veces es al revés. Yo voy, el marido dice, pero mi esposa dice, no, que está muy cansada, que ahora no, que no siente. Y como que se desesperan uno por el otro porque quisiera uno, puesto que ama al otro, que crecieran y fueran los dos juntos caminando y no, como que va uno tirando para adelante y el otro se queda atrás. Y yo siempre digo, tenga paciencia. Dios tiene para cada uno su hora. No insista, no diga que la tercera va a la vencida, porque hay algunos que no caen a la tercera. Los discípulos cayeron a la tercera, pero a lo mejor tú puedes caer a la séptima, a la octava, o quién sabe. Para Dios no le aceleres el tiempo, no le aceleres el momento. Él tiene el momento preparado para ti. Así es de que qué hermoso es que cada uno de nosotros no busquemos 1000 apariciones para entonces empezar a creer que en la primera aparición donde el Señor se nos manifieste, y se te manifiesta en la vida a través de miles de caminos, un hijo que te dice, papá, que ahora vamos a ir a misa. Otro hijo que te dice, oye papá, ¿por qué no comulgas? Si la maestra nos dice que es lo más hermoso, y yo ya hice mi primera comunión y tú no me acompañas a comulgar, papá. Ahí puede ser el momento de Dios. O cualquier otra circunstancia, la muerte de un ser querido, puede ser el momento que te recuerde y donde se te aparezca papá Dios en tu interior y tú lo sientas profundamente. Esa es la vencida, esa es la quinta, esa es la sexta. No corramos ni tú ni yo. Esperemos el momento de Dios. Si este es el momento que Dios tiene para ti, escúchalo hoy. Ábrele tu corazón y di, como cualquier hombre sencillo, aquí estoy, Señor. Hágase en mí según tu palabra, como dijo María. Y entonces tu vida, ya en la tierra, será un oasis de felicidad. Amén.